Bueno, pues mis hermanos, pues voy a poner para comenzar el tema. Hoy tenemos un tema interesante, tenemos un tema muy interesante, es el de la destrucción de Sodoma. Este es el capítulo que nos ha tocado en esta semana. Y vamos a ver ahí algunas cosas muy interesantes que siempre son también para nuestro aprendizaje. Bien, siempre os decimos y os recordamos el contacto. Ahí tenemos el teléfono 640869488 por el WhatsApp y por el teléfono y el correo electrónico. La más bella de las ciudades del Valle del Jordán era la ciudad de Sodoma. La ciudad de Sodoma era muy hermosa, no solo ella, sino había 5 ciudades que se llamaban las ciudades del Valle. Estaban en la llanura al sur del Mar Muerto y se llamaba el Huerto de Dios. Luego voy a poner un mapita para que más o menos sepáis dónde está, para que vais a ver que es una zona muy fértil, era muy hermosa, había mucha vegetación y tierras frondosas para pastos y cultivos. ¿De acuerdo? El arte, y era una ciudad donde el arte y el comercio contribuían a que cada día la ciudad era más rica. Y también, lógicamente, con la riqueza venía el orgullo. La gente fue construyéndose cada vez las casas más suntuosas, casas más grandes, incluso algunos llegaron a construir hermosos palacios y los decoraron con todo lujo de detalles, con oro, con piedras preciosas, puesto que era una zona muy rica, muy rica. Esta ciudad, la ciudad de Sodoma, posiblemente era la más grande de las 5 y posiblemente era la más poderosa en todo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurrió? Que el lujo y la opulencia fue haciendo que sus habitantes se fuesen pervirtiendo. Bueno, mirad, aquí tenéis el mapa, mirad aquí donde estaban las 5 ciudades, ¿vale? Esto se llamaba el Valle de Sidim o Valle del Jordán. Esta era la zona. Es muy interesante porque hoy en día esa zona es una zona desértica y la verdad que la gente que lo ha visto, yo no he estado allí, pero lo podéis ver también por internet, está la zona como si lo hubieran bombardeado, ¿de acuerdo? Está llena de muchos hoyos, de muchos cráteres, como si la hubiesen bombardeado, ¿no? Entonces, vemos como en un tiempo estas ciudades eran ciudades muy fértiles, pero hoy en día esto es una zona muy desértica. ¿Qué es lo que ocurre, mis queridos hermanos? Que a veces la abundancia, el lujo, pues hace que nos sintamos orgullosos. Y a veces el orgullo es una mala pasada, porque la ociosidad, es decir, cuando tú lo tienes todo, cuando no tienes nada que hacer, pues te aburres. Y el aburrimiento es muy malo, porque el aburrimiento y las riquezas endurecieron el corazón de sus habitantes. Esto fue que fueron cambiando, ¿verdad? Y se fueron haciendo cada vez amantes de los placeres y que esos placeres aumentaban hacia el mal debido a la ociosidad, que no tenían nada que hacer porque lo tenían todo. La gente se entregó a la complacencia sensual y esto fue cada vez a más, llegando incluso pues, a cometer actos indecentes e inmorales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos ociosos, como les pasaba a los habitantes de Sodoma, que lo tenían todo, no luchaban por nada, Satanás es cuando más nos puede tentar. Somos víctimas de las tentaciones de Satanás y así se desfigura la imagen de Dios. Fíjate qué interesante, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en el capítulo que dice la sierva del Señor que se hicieron más satánicos que divinos. Es decir, seguían siempre lo que Satanás les tentaba, las tentaciones de Satanás. Bueno, ¿por qué es mala la ociosidad? Es porque es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque luego te siguen a los vicios y a los placeres mundanos, debilita nuestra mente, pervierte el entendimiento. Satanás está al acecho para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da oportunidad de acercarse a ellos. Siempre tiene éxito cuando se acerca a los hombres en sus horas de ociosidad. Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra mente siempre tiene que estar en las cosas de Dios, ¿vale? Tú puedes estar haciendo cosas, o puedes estar con la familia, incluso puedes estar viendo la televisión, pero tu mente debe estar en Dios, porque en el momento que tu mente divaga, que tu mente es ociosa, es cuando más propenso estás a caer en las tentaciones de Satanás.
Así que tenemos que tener cuidado. Nuestro ejemplo, Jesús, nunca estaba ocioso, siempre estaba haciendo cosas, ayudando, predicando, estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ocurre mucho hoy en día con nuestros jóvenes, bueno, con los mayores también. A veces nuestros jóvenes están en la iglesia y están aburridos porque no hacen nada. Los tenemos ahí sentados sin hacer nada y se aburren, ¿vale? Entonces es bueno que también como iglesia pensemos en nuestros jóvenes y que ellos también tengan pues cosas que hacer para que no se aburran en la iglesia. Bueno, aquí lógicamente esta ciudad desafiaba constantemente al Dios vivo, porque eran fiestas, baile, alboroto y siempre terminaban borrachos, en borracheras. Y de ahí iban a los actos indecentes y a los actos inmorales. Las más viles y brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley. Encontraban deleite en los actos de violencia, No aprendieron o no quisieron creer lo que ocurrió con el diluvio. Muchos de ellos pensaban que eso eran historias, que no había ocurrido, que fue por causas naturales, y no pensaban en Dios, ¿de acuerdo? Para ellos Dios no, bueno, era un Dios más, una divinidad más de tantas que habían. Cuando Lot se traslada a Sodoma, la corrupción en la ciudad todavía no era muy grande, y Dios lo permitió para que brillase la luz de Dios, pero luego vamos a ver que Lot no cumplió como Dios hubiese querido su cometido, porque Lot también cometió muchos errores que lo llevaron, pues, bueno, a donde lo llevaron. ¿Por qué? Los habitantes de Sodoma conocían a Abraham, pero en un principio se burlaban de él porque adoraban a Dios, pero cuando Abraham derrotó a los reyes amorreos y devolvió el botín a Sodoma, ahí empezaron a admirarlo y sobre todo a admirar a su Dios, porque vieron en la victoria de Abraham, vieron que venía de origen divino, y especialmente cuando Melquisedec reconoció y bendijo a Abraham, muchos reconocieron la victoria de Abraham como una victoria divina. También el amor y el espíritu desinteresado de Abraham les hizo querer otra vez volver a Dios. Lo vemos en Génesis 14, versículos 19 y 20, y había muchas pruebas del Dios vivo. Pero ¿qué ocurrió? Cuando esto pasó, se fueron olvidando y fueron rechazando todas las amonestaciones y todas las pruebas que Dios les estaba mandando. Mientras Dios enviaba rayos de esperanza, ellos soñaban con poder y más placer, poder, lujo, etc. Bueno, llegó un momento que una tarde dos forasteros se acercaban a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar allí la noche. Esto era muy normal, que cuando alguien viajaba y se le hacía de noche, entraban en la ciudad para ver si alguien los podía hospedar en sus casas. Porque en esta sociedad el concepto de la hospitalidad era muy grande, ¿de acuerdo? Entonces era muy normal que cuando los viajeros llegaban a una ciudad y no podían alojarse en lugares porque no tenían, a lo mejor, pues algunos habitantes eran muy, muy hospitalarios y los llevaban a sus casas. Bueno, allí estaba Lot. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad y cuando vio a estos forasteros, pues les invitó a ir a su casa. Pero nadie reconoció a estos forasteros porque realmente no eran forasteros, no eran hombres, sino eran poderosos heraldos del juicio divino. Eran dos ángeles que habían sido enviados a la ciudad de Sodoma, ¿verdad?, con la intención de destruirla. Porque nadie se imaginaba que el trato que darían a estos viajeros colmaría la culpabilidad de su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró amabilidad a estos forasteros. Lot no conocía el carácter de estos hombres, pero era amable y era cortés en él. ¿Por qué? Porque esto lo había aprendido de Abraham. Esto es algo que a él había aprendido de Abraham. La cordialidad, ¿verdad?, la amabilidad y el ser hospitalario. Además, Lot, en un principio, él estaba muy aterrado por las cosas que pasaban en la ciudad y él no las toleraba en un principio, pero luego ese espíritu se fue apoderando de él, ¿de acuerdo? Y llegó momentos en que su vida, su salvación peligró muchísimo. Esto lo explica muy bien también en el capítulo y luego vamos a ver algunos detalles de esto.
Bueno, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto, mis queridos hermanos, porque nuestros actos son muy importantes. Dios nos mira con una sonrisa complaciente cuando hacemos actos de humildad, de abnegación cotidiana y sobre todo cuando lo hacemos con un corazón alegre y voluntario. Yo entiendo y comprendo que en la sociedad en la que nosotros vivimos, muchas veces uno quiere hacer las cosas bien, con amabilidad, pero somos engañados y eso nos desilusiona. Y a veces, como se dice, ¿verdad?, pagan justos por pecadores, como se dice la frase. Pero bueno, hay que confiar en Dios y uno hacer siempre lo que es posible. Cuando nos engañen, pues no nos engañan a nosotros, engañan a Dios. A mí me ha pasado muchas veces gente, ¿verdad?, que bueno, venir llorando, gente que venía llorando y luego pues es gente que venía a engañarte, ¿no? Y bueno, y a mí a veces pues me han engañado así, pero bueno, yo intento hacer las cosas delante de Dios lo mejor que puedo y ya será el Señor el que juzgue. Pero Dios mira cuando nosotros somos desinteresados y hacemos estas cosas en favor de los demás. Dice que no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Y Jesús lo hacía. Bueno, Lot conocía el maltrato a lo que los forasteros serían expuestos. Él sabía que cuando llegaban forasteros, los hombres de la ciudad tenían malas ideas. Entonces consideró su deber alojarlos en su casa. Estaba sentado en la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron y al verlos les dijo que se hospedaran en su casa. Pero en un principio estos viajeros le dijeron que no, rehusaron esta invitación. Esto era por dos motivos. Primero, querían probar si Lot era sincero. Si Lot realmente él quería de corazón hospedarlos y aparentar que ignoraban lo que pasaba en la ciudad. Lot insistió hasta que ellos aceptaron acompañarlo a su casa. Bueno, ahí cuando llegan a su casa, Lot los lleva dando un rodeo para que los hombres no pasaran por la plaza ni por el centro de la ciudad, para que los hombres no los viesen. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, la vacilación y la tardanza de ellos dieron tiempo a que fueran descubiertos. Cuando entraron en la casa de Lot, antes de irse a dormir, una gran multitud desenfrenada se reunió alrededor de la casa y le pidieron a Lot que sacase a esos hombres porque querían tener, realmente lo que querían tener era relaciones con ellos. Bueno, lo que más extraña es que en la ciudad de Sodoma, tanto los jóvenes como los ancianos estaban totalmente pervertidos. Se dejaron llevar por las más bajas pasiones. Y Lot sabía que esta gente podía derribar fácilmente la puerta de su casa, así que salió para intentar calmarlos, pero no lo consiguió, sino que hizo que la gente se airara y que la turba se encolerizara mucho más. Si no llega a ser por los ángeles que cogieron a Lot y lo metieron en la casa y cerraron la puerta, posiblemente a Lot le hubiesen hecho algo. Luego los ángeles hicieron algo que le hizo ver a Lot que no eran seres humanos normales y corrientes, sino que dejaron ciegos a todas las personas de la ciudad. Fueron heridos con una ceguera para que no encontrasen la puerta de la casa. Los habitantes de Sodoma habían sobrepasado ya la misericordia de Dios. Mira que Dios es paciente, mira que Dios es amoroso, pero a veces la paciencia de Dios también llega un momento en que esa misericordia se sobrepasa. Los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión. Hemos venido porque Dios va a destruir esta ciudad. Le dijeron a Lot que lo protegerían y que le salvarían a los miembros de su familia y que huyeran lo antes posible porque esa noche la ciudad iba a ser destruida. Lot fue a avisar a sus yernos. Los yernos de Lot ya vivían en Sodoma y dos hijas de Lot se habían casado con ellos. Entonces los yernos de Lot se rieron de él, dijeron que eso era imposible, pero ¿cómo iba a hacer eso Dios? Era una ciudad muy hermosa. Incluso las hijas que ya se habían llenado del espíritu que habitaba en Sodoma no quisieron salir. Así que Lot llegó incluso a dudar porque los yernos le dijeron, mira, no hay ninguna señal, todo está normal, no hay nada que indique que eso que tú me dices va a pasar. Pasó igual que en el diluvio, ¿verdad? Nadie creía que el diluvio iba a pasar, no había señales, no había nubes, no llovía, pero luego ocurrió. Aquí ocurrió lo mismo. Realmente Lot regresó y contó su fracaso. Le dijo a los ángeles que
que sus yernos no querían salir, que parece que en todo iba normal, que no veían ninguna cosa extraña, y nuevamente los ángeles le dijeron, pues coge a tus hijas que están en tu casa y a tu esposa y huye, sal de esta ciudad lo antes posible. Pero Lot no quería salir. Lot no quería salir. Lot no quería salir, ni su esposa quería salir de la ciudad, porque ella decía, pero ¿cómo vamos a abandonar todo lo que hemos logrado? Ellos allí tenían opulencia, tenían riqueza, ¿no? Todo lo que tanto trabajo nos ha costado, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Qué diferencia cuando Dios le dijo a Abraham, oye, sal de tu ciudad? Y Abraham cogió y salió, lo dejó todo y salió. Pero Lot y su mujer y sus hijas no querían. Y llegó incluso a dudar de Dios. Lot decía, no es posible que Dios pueda hacer esto, porque la idea de abandonar todo lo que tenían a él le martirizaba, no quería. Y dice que aturdido por el dolor se demoraba en salir. Tanto es así que los ángeles tuvieron que coger a él y a su familia y sacarlos casi a la fuerza de la ciudad. Porque le habían dicho de nuevo, oye, vamos a destruir. Cuando los ángeles sacan a Lot de la ciudad, ellos regresan a Sodoma para comenzar la obra de la destrucción. Y otro ángel más poderoso, a quien Abraham había pedido y por el que Abraham había intercedido, se acercó a Lot y en respuesta del ruego de Abraham, Dios le dijo que lo había salvado. Es más, yo incluso llego a pensar, por lo que he leído, y es mi opinión, ¿de acuerdo? Por favor, si alguien no está de acuerdo, no pasa nada. Pero yo creo que Dios salvó más a Lot porque se lo pidió a Abraham que realmente porque Lot no quería salir de la ciudad de Sodoma. Vemos que él no quería salir y que incluso dudó de Dios. Incluso ya su fe, luego lo dice claramente el capítulo que hemos leído, que la fe de Lot casi se desvanece, casi desaparece. ¿Por qué? Porque estaba bien en Sodoma. Había de todo, ¿de acuerdo? Y en un principio él no estaba de acuerdo, poco a poco, no quiero decir que Lot hiciese nada malo, sino que fue poco a poco aceptando todo lo que allí estaba pasando. Entonces llega un momento que este ángel le da una instrucción y le dice, oye, escapa rápidamente por tu vida y no mires atrás, sal corriendo, porque de verdad que lo que va a pasar aquí va a ser muy fuerte. Cualquier tardanza, cualquier vacilación sería ahora fatal. ¿Qué diferencia cuando Dios le dijo a Abraham, sal? Y Abraham cogió y salió. Dios esperaba que Lot escapase para ejecutar su juicio contra la ciudad. Fíjate, Dios sí tenía amor, porque Abraham se lo había pedido y hasta que Lot no estuvo lejos, no comenzó la destrucción de la ciudad. Lot estaba aterrado. Lot tenía tanto miedo que le pidió a este ángel que él no podía hacer lo que le estaba pidiendo. Tenía miedo de perder su vida, porque mientras vivía en Sodoma, la amistad con nuestros habitantes hizo que la fe de Lot disminuyese. Esta es realmente lo realmente importante. Esa amistad con esta gente que hacía lo que Dios no quería, hizo que la fe de Lot disminuyese. Y llegó a no confiar en Dios. Jesús mismo estaba a su lado y Jesús mismo le dijo que lo iban a proteger. Pero la hermana Elena White dice claramente que le faltó fe y confianza en Dios. ¿De acuerdo? Incluso trató de hacer un trato con el Señor. Le dice, no, déjame ir a otra ciudad, a la ciudad de Zoar. Pero Dios le había dicho, pero esa ciudad también la voy a destruir. No, pero déjame ahí porque si voy a la montaña me moriré. Entonces el Señor le dice, vale, ves a la ciudad de Zoar y no la destruiré. Sí, no la destruiré, pero luego vamos a ver que el Señor la destruye, porque ya el Señor había emitido un juicio contra esa ciudad. De repente, nuevamente Lot tardaba y se le dio la solemne orden de apresurarse para que la destrucción no lo cogiese, porque la destrucción tardaría muy poco en llegar. Pero alguien de los que iba con él de repente paró y volvió su vista atrás, miró a Sodoma y se convirtió en un monumento del juicio divino. Dice que se convirtió en un monumento, en una estatua de sal. Pero fíjate, la hermana Lewis dice algo muy importante, que lo que le ocurrió a la mujer fue culpa de Lot. Dice, porque si él no hubiese vacilado en huir,
como le dijo el ángel. Si hubiese salido rápidamente hacia las montañas, su esposa le hubiese seguido y no hubiese perecido. La mala influencia de su esposo la condenó. Porque como él no quería dejar la ciudad, ella tampoco. Llegó un momento que miró atrás diciendo, ahí está mi casa, ahí está mi vida. Y Dios le había dicho, no mires atrás. Así que de repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, la muchedumbre que se burló de los mensajeros, todo fue destruido. El hermoso valle de Sidim se convirtió en un desierto, como es hoy en día. Hoy en día es un desierto, pero un desierto muy abrupto, como si hubiesen caído bombas y lo hubiesen roto todo. Un lugar que jamás sería reconstruido como testimonio a todas las generaciones de la seguridad de que el juicio de Dios castigará el pecado. De hecho, la ciudad de Sodoma, que yo sepa, no se ha vuelto a reconstruir, ni las ciudades del valle. Bueno, en nuestros días, la destrucción de Sodoma es para nosotros una advertencia que nos va a enseñar una gran lección. Primero, Dios es muy paciente con los transgresores. Sí, Dios tiene una paciencia, es muy paciente, pero hay un límite. Hay un límite más allá en el que el hombre no puede seguir en sus pecados, porque si no llega un momento que pecamos contra el Espíritu Santo, y una vez que nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, la paciencia de Dios se agota, la misericordia se agota y la gracia está cerrada. Ya Dios ha hecho todo lo posible por nosotros. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia. No es que Dios retire la gracia, sino que Dios dice, ya no puedo llamarte más porque no me haces caso. Y comienza la ejecución del juicio. Jesús declaró que hay pecados peores que los cometidos en Sodoma. Y él llegó a decir un momento, dice, los hombres de Sodoma se levantarán en juicio contra esta perversa generación. Los que oyen la voz del Evangelio, que invita a los pecadores a arrepentirse y no lo hacen, son más culpables ante Dios que los habitantes de las ciudades destruidas. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su vida diaria. Esto es un llamado de atención para la iglesia, pues nosotros nos jactamos de que cumplimos la ley de Dios, de que guardamos los mandamientos, de que somos el pueblo del último tiempo, pero sin embargo a veces en nuestros actos diarios podemos negar a Cristo. Y por eso es un llamado, una advertencia para nosotros hoy. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. La depravación religiosa de hoy se la presenta a Juan, el apóstol Juan, en visión como la Babilonia espiritual. Esto está en Apocalipsis 17-18. Pero también en el capítulo 18, versículo 4, nos dice, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. De la misma manera que Lot tenía que salir de Sodoma, pero Lot no quería salir. Y a veces nosotros no queremos salir de la Babilonia, no queremos salir de la Sodoma espiritual. Y el Señor nos dice como a Lot, oye, sal, venga, sal, sal. Pero llegará un momento que si tú no quieres salir, Dios dirá, ya no te puedo estar llamando constantemente. Es necesario separarnos del pecado. No puede haber transigencia con Dios y con el mundo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice, no podéis servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Escapa por tu vida, es la advertencia de los ángeles de Dios que nos da a cada uno de nosotros. Mientras muchos dicen no preocuparse porque hay paz y hay seguridad, porque vivimos bien, y que Dios es amor. Mucha gente dice, no, pero es que Dios es amor, Dios nos va a salvar, Dios es amor. Bueno, no saben que una rápida destrucción caerá sobre los impíos. Porque sí está explicado en la palabra de Dios, caerá sobre los impíos. Bueno, Lot tuvo una muy mala influencia en la ciudad. Lot habitó por poco tiempo en Zoar. La impiedad de esa ciudad era igual que Sodoma. Lot tuvo miedo de quedarse allí por si la ciudad está destruida. Aunque el Señor le haya dicho, oye, ves allí, no la voy a destruir, él decía, no, yo tengo miedo porque esta ciudad también va a ser destruida, porque Dios me ha engañado, Dios me ha mentido. Finalmente, Lot salió de Zoar, y cuando Lot salió de Zoar, la ciudad fue también destruida por su inmoralidad. Lot huyó a los montes, donde vivió en cavernas, en cuevas, privado de todos los lujos que había disfrutado en Sodoma. Todo lo que tenía le fue quitado, pero salvó su vida. Pero aún así le acompañó la maldición.
Todos sabemos lo que hizo sus hijas, lo que hicieron sus hijas. Pues de esta infame conducta, esto fue porque él no las había advertido, porque permitió las malas compañías en Sodoma. Y hermano, esto que nosotros nos parece que acto de inmoralidad, que una hija se acueste con el padre, en Sodoma era normal. Eso era normal en Sodoma. Ellas lo habían visto, lo habían vivido. De la misma manera hoy en día, si nuestros jóvenes ven esta influencia, pues para ellos serán normales. Y a veces ocurren cosas en nuestra iglesia, casos de adolescentes que se quedan embarazadas, malas compañías, malas parejas, etcétera, etcétera. Todo esto ocurre porque es la sociedad, lo están viviendo. Y a veces los padres somos muy permisivos. Lot fue muy permisivo y luego sufrió las consecuencias. ¿Por qué? Porque de allí, de ese acto, salieron dos pueblos tremendamente malos, idólatras y enemigos de Israel, que fueron Moab y Amón, los moabitas y los amonitas. Finalmente Lot fue salvado, pero perdió todo y todo fue culpa de sus malas decisiones. Todo fue culpa de sus malas decisiones. Y la peor de las decisiones que tomó Lot fue separarse de Abraham. Porque si hubiese seguido con Abraham, Lot hubiese tenido una vida más espiritual. Pero como se separó de su padre espiritual, poco a poco Lot fue decayendo. Y yo creo, y lo vuelvo a repetir, que Lot fue salvado más porque Abraham intercedió por él que realmente porque Lot quería salvarse. A veces puede ocurrir, la oración intercesora es muy poderosa también. Bueno, mis hermanos, termino. Dios nos ayudará a mantenernos firmes si velamos y oramos, aunque estemos en medio de una generación mala y perversa. Debemos confiar en la gracia de Cristo. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestro lado, voluntariamente, ¿de acuerdo? Tenemos que vivir en esta tierra como peregrinos y extranjeros, porque nuestra esperanza, en nuestro deseo está en una patria, no es una patria terrenal, está en la patria celestial. Y mientras tanto debemos de vivir como hijos de Dios. Los que son hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, la ciudad de la cual el arquitecto es Dios. Y así el Señor nos llevará a la patria celestial. Bueno, mis hermanos, recuerdo el contacto, ¿vale? Por si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, ¿de acuerdo?